Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Creo que nos hemos detenido mucho en este capítulo. Me parece necesario. Espero que ustedes vean la necesidad que hay de mantenernos en este capítulo. Y vamos a el verso 15, 14 y 15. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 14 y 15. Y también vamos a regresar a considerar lo que dice el verso 11. Así que vamos a estar meditando en el verso 14 y 15, pero tomando en cuenta también lo que dice el verso 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 14 y 15. La Escritura dice: por lo cual, amados, en tanto que esperan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les escribió, según la sabiduría que le fue dada. Voy a hacer la lectura del verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser disueltas, ¿qué clase de personas es necesario que seáis en santa y piadosa manera de vivir? Verso 14. Por lo cual, amados, en tanto que esperan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Dice Pedro, el escritor, el apóstol Pedro, en tanto que esperan estas cosas. Y quiero hacerle esta pregunta: ¿qué cosas estaban esperando estos creyentes a los que les está escribiendo el apóstol Pedro? Cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, usted puede ver que esto implicaba dos aspectos, tanto un aspecto positivo como un aspecto negativo. Leía el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser disueltas, es decir, había una parte negativa. Los cielos nuevos y la tierra nueva implicaba también la destrucción del sistema antiguo, la destrucción de la vieja tierra, de los cielos viejos y de la tierra vieja. Así que cuando el apóstol Pedro les dice, en tanto que ustedes esperan estas cosas, están esperando la caída, el juicio, el derrumbe del viejo sistema y la introducción del nuevo sistema. Aquí es donde quiero que nosotros meditemos, pensemos un poco en el tipo de vida que se esperaba. Vamos a comenzar por esto, en el tipo de vida que se esperaba de aquellos a quienes se le había prometido la introducción, la venida de los cielos nuevos y de la tierra nueva, y por lo tanto la aplicación, el tipo de vida que se espera para los que ya estamos en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Recuerde que cuando hablamos de cielos nuevos y tierra nueva, no estamos hablando de la consumación, sino del cambio de administración del viejo pacto al nuevo pacto. A eso nos estamos refiriendo. Quiero hacer una analogía para que usted entienda el punto que voy a tratar. Cuando Israel sale de Egipto, no salen de Egipto e inmediatamente son introducidos a la tierra prometida, que en cierto sentido Canaán era para el pueblo de Israel cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué? Porque estaban saliendo de una tierra donde eran esclavos, donde no tenían absolutamente nada, iban a ser llevados a una tierra donde estaba la bendición de Dios, donde Dios había prometido bendecir a Abraham y a su descendencia, la tierra que fluye leche y miel. En ese sentido, Canaán era para el pueblo de Israel cielos nuevos y tierra nueva. Pero salir de Egipto no implicó la inmediata entrada a esa tierra de la promesa. Hubo una transición, hubo un peregrinaje de 40 años en el desierto, por el desierto. Si usted recuerda, no todos los que salieron de Egipto entraron a Canaán. En el lapso de ese periodo hubo juicios, varios juicios, donde muchos de los que habían salido de Egipto quedaron postrados y no alcanzaron la promesa, no lograron entrar a los cielos nuevos y a la tierra nueva, para hacer esa analogía.
¿sí? Si nosotros comparamos, hermanos, lo que sucede con el segundo Moisés, que es Jesucristo, pasa exactamente lo mismo. Las circunstancias pueden ser diferentes, pero en esencia tenemos el mismo principio de salvación. Así como Dios levantó a Moisés y lo envió a Egipto para sacar al pueblo de Israel, así Dios levantó a su Hijo y lo envió, ahora no a la tierra de Egipto, pero sí a la tierra a donde se encontraba Israel, ahora no esclavo de un gobierno, de un imperio, sino esclavo bajo el poder de Satanás. Usted puede encontrar las mismas analogías. Por ejemplo, tenemos a Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, lo que conocemos del 5 al 7 como el Sermón del Monte. Algunos comentaristas han llamado a esto, han comparado a Jesús con Moisés como el nuevo legislador. El nuevo legislador, el que está dando las órdenes o las instrucciones a ese pueblo que va a ser liberado de la manera en que debe vivir para entrar al reino de los cielos o a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Miren, tenemos que entender algunas palabras de manera como la expresa la palabra de Dios, porque el cristianismo ha redefinido muchos conceptos. Por ejemplo, hablamos del reino de los cielos y muchas personas se imaginan el cielo, ¿sí? Hablamos de cielos nuevos y de tierra nueva y muchas personas piensan en el cielo. Pero si usted tiene en su celular una Biblia, le voy a pedir que usted busque ahí, ponga usted la palabra reino de los cielos y lo busque en el Nuevo Testamento, para que usted se dé cuenta que todas las veces que el Señor Jesucristo se refiere al reino de los cielos, no está refiriéndose allá a la lejanía, sino que está refiriéndose al periodo o a la introducción de una nueva etapa, de una nueva administración. Sigo con la analogía. El Señor Jesucristo es levantado como el nuevo legislador, el segundo Moisés, que ha de liberar al pueblo de la esclavitud, no a través de abrir el mar rojo, pero sí a través de la cruz. También Jesús es presentado como el nuevo Josué, que introduce al pueblo a la tierra prometida, pero tenemos esas mismas analogías. El Señor Jesús muere en la cruz, libera a su pueblo, pero no entra inmediatamente al reino de los cielos. Observe usted lo que dice Hechos 14, 22. Acompáñeme al libro de los Hechos, capítulo 14. Verso 22. Ahora, el apóstol Pablo está hablando con las iglesias que están sufriendo persecución. Él se encuentra con la iglesia en Listra, dice el verso 21, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. En estas iglesias él les decía estas palabras, fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a permanecer en la fe, les decía, es necesario que entremos en el reino de Dios, o en el reino de los cielos, o en cielos nuevos y tierra nueva, a través de muchas tribulaciones. Ahora, quiero que pensemos en esto. ¿Qué está diciendo Pablo? Antes de que se vayan al cielo, ¿es necesario que sufran? ¿Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo? No. Él no le está diciendo, antes de que ustedes se mueran y se vayan al cielo es necesario que sufran. Él está hablando del reino de los cielos como aquella promesa que está por delante cuando el viejo sistema caiga. Es necesario que entremos al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Antes de que Israel entrara en posesión de la tierra prometida de Canaán, tuvieron que pasar por muchas aflicciones, por muchas tribulaciones y por muchas situaciones que purificaron, que depuraron
a ese pueblo que había salido de Egipto, porque no todos los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida, como tampoco todos los discípulos que siguieron a Jesús cuando Él estuvo en su ministerio terrenal, y toda la gente que siguió a los apóstoles entraron al reino de los cielos. No estoy diciendo que cuando murieron no se fueron al cielo, sino que no todos conformaron el pueblo o la iglesia, no todos entraron a la nueva era, al nuevo eón, al nuevo tiempo. ¿Sí me están entendiendo? En Mateo capítulo 24 y capítulo 25 y en otras partes de las escrituras, tanto en Marcos 13, Lucas 21 y otras partes de las escrituras, donde el Señor Jesucristo habla sobre la gran tribulación que habría de venir sobre Jerusalén, Él les dice con mucha claridad que muchos abandonarían la fe, y que esos mismos que en otro tiempo habían sido o habían estado ahí como discípulos de Jesús o de los apóstoles, traicionarían a sus hermanos. Los van a entregar, sus mismos hermanos los van a entregar, los van a llevar ante el Sanedrín, ante los jueces, ellos mismos los van a entregar. Y el apóstol Juan dice que la división incluso era necesaria para ver quiénes eran aprobados y quiénes eran reprobados. Quiero que usted note la analogía entonces del éxodo que causó Dios a través de Moisés y de las similitudes con el éxodo que tenemos en Jesucristo. Bueno, no sé si esté entendiendo lo que estoy tratando de explicar. No sé si tengan alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, con confianza pueden hacerla. El punto que quiero establecer en primer lugar es que el reino de los cielos, ¿alguno de ustedes ya buscó la palabra reino de los cielos en el buscador de su Biblia? ¿Sí? Menciónenme algunas citas que aparezcan ahí. ¿Sí? ¿Pueden mencionar el pasaje y también lo que dice el texto? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Que el cielo, lo que el cristiano occidental o lo que el cristiano influenciado por la filosofía griega entiende que el cielo es allá, el lugar espiritual donde vamos a morar. ¿Eso estaba diciendo el Señor Jesucristo? No, el reino de los cielos se ha acercado. Más adelante, conforme vamos leyendo otros pasajes de las Escrituras, podemos entender mejor a qué se está refiriendo el Señor Jesucristo con el reino de Dios, el reino de los cielos, o cielos nuevos y tierra nueva. ¿Alguna otra cita que puedan leer, hermanos? Mateo 8:11, ¿cómo dice? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí? Si lo tomamos en el contexto de su mensaje, está hablando acerca del desprecio que tuvo el pueblo de Israel hacia Él como Mesías, y les está diciendo, de verdad les digo, que van a venir los gentiles y van a entrar al reino que ustedes han despreciado. Y ellos van a sentarse a la mesa con Abraham, con Isaac, con Jacob. Es decir, ellos van a participar de la comunión que ustedes están despreciando. Así que no está hablando de irse al cielo, sino del cielo en la tierra. ¿Sí? Brisa. En el paraíso. Bien, hay un aspecto de la vida del ser humano cuando el creyente muere. A esa etapa de la muerte del creyente es lo que teológicamente le llamamos el estado intermedio. Cuando el creyente muere, las Escrituras nos dicen que el creyente va a la presencia de Dios. Pero, en primer lugar, nosotros notamos que a lo largo de toda la Biblia, el hombre sin cuerpo está en un estado
incompleto. ¿Por qué? Porque Génesis dice que Dios creó al hombre como un alma viviente, es decir, Dios creó al hombre para que fuera un cuerpo habitado por su espíritu. Sin cuerpo, aunque seguimos estando conscientes, estamos incompletos. Apocalipsis capítulo 5, si no me equivoco, nos habla acerca de las almas que fueron martirizadas a causa del Evangelio de Jesucristo y que se encontraban debajo del altar diciéndole al Señor: ¿hasta cuándo será vengada la sangre de nosotros y de nuestros hermanos? El creyente, cuando muere, va a la presencia de Dios en un estado consciente, pero limitado para poder servir a Dios plenamente, porque el hombre fue creado para servir a Dios con su cuerpo, ¿sí? Nosotros creemos que en el caso, por ejemplo, del ladrón en la cruz, se le promete la entrada al reino de los cielos. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, o que hoy estarás conmigo en mi presencia. Pero esto implica, primero, número uno, que este hombre fue salvo. Número dos, que tiene la esperanza de la resurrección, ¿sí? Es decir, el ladrón, como cualquier otro creyente que ha muerto en Cristo, está en la presencia de Dios, pero en un estado incompleto, esperando la resurrección del cuerpo. Cuando dice el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses que cuando el Señor vuelva, los muertos en Cristo se levantarán y los que estén vivos seremos transformados en nuestro cuerpo. Ahora, que los muertos se levanten implica una resurrección, es decir, que el espíritu sea vestido con un cuerpo. No estaría hablando del levantamiento de las puras almas, porque eso no es resucitar, ¿sí? Si se nos aparece un fantasma, no podemos decir fulanito resucitó. La resurrección implica que el espíritu sea vestido del cuerpo. Tenemos que aprender a distinguir entre los pasajes que hablan del estado intermedio, es decir, del creyente que muere en Cristo y que está en la presencia del Señor consciente, y de los pasajes que hablan del estado resucitado. O sea, cuando el hombre nuevamente vuelve a tener su cuerpo y puede habitar en el área o en el lugar donde Dios nos creó para habitar. Hay algo que debemos entender y quiero que lo entiendan bien. Si el hombre no habita la tierra, ¿saben quién pierde la batalla? Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre para habitar en la tierra, para que la gobernara como imagen y semejanza de Dios. Cuando Adán y Eva pecan, la victoria de Satanás hasta cierto punto estaba ganada. ¿Por qué? Porque ahora el hombre no era capaz de gobernar la tierra como aquel que representa a Dios, el que es la imagen y semejanza de Dios. Es desterrado, es sacado. Porque es necesaria la redención, para que el hombre recupere la posición para la cual el Señor lo creó. Si Dios termina salvándonos, llevándonos al cielo, la gran victoria no es de Dios. La gran victoria es de Satanás. Porque a final de cuentas Satanás logró su cometido, que el hombre no habite la tierra como imagen y semejanza de Dios. La razón por la que muchos cristianos actualmente piensan en que la última morada del creyente es el cielo es por la influencia de la filosofía griega, que en el siglo II y III, con los padres de la iglesia, cuando los padres de la iglesia comenzaron a tratar de defender la fe ante el sistema filosófico de los griegos, algunos de ellos comenzaron también a mezclar algunas de las doctrinas o filosofías griegas, y a la larga estas se hicieron parte de la doctrina de la iglesia. Esta es una de las razones por las cuales muchos cristianos tienen la esperanza
de ir al cielo. Ahora, yo tengo la esperanza de que si muero y el Señor no viene antes, pues voy al cielo a estar en la presencia de Dios, pero no para habitar siempre ahí, sino que mi esperanza es la resurrección del cuerpo, ¿sí? Esa es la esperanza del creyente. Pero muchos creyentes no solamente piensan que al morir van a ir al cielo por un tiempo, sino que van a vivir allá para siempre. Algunos dicen, allá vamos a tocar el arpa, vamos a caminar en las nubes. Dios no nos creó para eso, mis amados hermanos. Dios nos creó para ser imagen y semejanza de Dios. Así que creo que particularmente las palabras del Señor Jesucristo al hombre, al malhechor, al ladrón, a este pecador que estaba en la cruz, son la promesa de redención, de salvación. Desde luego, estar en el reino de Dios implicaría aquí todo el proceso: la salvación de su alma, la resurrección de su cuerpo y la heredad de la tierra. Los justos heredarán la tierra, dice el Señor Jesucristo. Eso implicaría, esta promesa de estarás conmigo en el paraíso implicaría varias fases. Estar con el Señor hasta la resurrección del cuerpo. Cuando nuestros cuerpos resuciten, habitaremos la tierra y seguiremos estando en la presencia del Señor, porque el pecado habrá sido expulsado definitivamente de esta tierra. Bueno, no sé si haya sido claro, Risa. No sé si tenga alguien más alguna pregunta, hermanos. De repente sé que el tema puede ser un poco complicado, un poco difícil. Lo que intento es que usted y yo entendamos la Escritura a la luz de la Escritura, en el contexto de la misma Escritura. ¿Alguien me puede mencionar otro texto sobre el reino de los cielos? Sí, adelante, Brisa. Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Es en el Evangelio de Mateo, me parece. Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús? ¿A qué se refieren los evangelios con esta frase, el reino de los cielos? Por ejemplo, incluso en el llamado, dejen venir a los niños a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Alguien ha encontrado esa cita? Lucas 18, ¿qué? A ver, lee, por favor. Lucas capítulo 18. Lee el siguiente verso. Para que nosotros entendamos este pasaje, ¿recuerda usted también la oración del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6? Donde los discípulos le dicen al maestro: Maestro, enséñanos a orar. Sí, el Padre Nuestro. ¿Alguien puede leer el Padre Nuestro o decirlo de memoria? Va usted a encontrar también parábolas, mientras usted busca el Padre Nuestro, va a encontrar usted parábolas donde el reino de los cielos se compara a un grano de mostaza, el reino de los cielos se compara a la levadura que leuda una masa. Y tenemos aquí distintas frases que hablan del reino de los cielos y que obviamente no están describiendo el cielo, sino cómo
O sea, no hay una descripción física del cielo, sino más bien qué corresponde a ese periodo, a ese tiempo que el Señor Jesucristo llama el reino de los cielos. ¿Alguien tiene ya el Padre Nuestro? Venga tu reino, venga tu reino. ¿Qué reino? El reino de los cielos, venga tu reino. Ahora observe la siguiente línea. ¿Qué significa el reino de los cielos? Muy bien, tomando en cuenta lo que el Señor Jesucristo dice acerca de los niños: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque de verdad les digo que cualquiera que no sea como un niño no podrá entrar al reino de los cielos. Obviamente que el Señor Jesús está hablando de los niños del pueblo del pacto, no de todos los niños del mundo, de los niños del pueblo del pacto que habían, o que el judío en general se esforzaba porque sus hijos fueran obedientes, les enseñaban la voluntad de Dios, aunque muchos no la vivían, pero enseñaban a sus hijos la voluntad de Dios. Así que el reino de los cielos es igual a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? El reino de los cielos es esa era, es ese tiempo, ese eón, esa administración donde ahora aquellos que somos parte del pueblo hacemos la voluntad de Dios. Y esto, mis hermanos, nosotros podemos decir que nosotros estamos en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esa es la promesa del nuevo pacto. Yo creo que esta cita ya no las debemos saber de memoria. Hebreos capítulo 8. Si usted se da cuenta, a partir del verso 8 de Hebreos 8, el Señor a través del profeta da un reproche donde dice: porque reprochándolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus antepasados, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Esta es la característica de la vieja tierra, que teniendo la ley de Dios, el hombre no podía obedecerla. Teniendo la ley de Dios, el hombre no podía obedecerla. Continúa el texto. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. Esta es la característica de los cielos nuevos y de la tierra nueva donde mora la justicia. ¿Sí se da usted cuenta de esa transición? A esto se refiere el Señor Jesucristo cuando dice: vénganos tu reino, es decir, venga ese momento en que tu pueblo realmente te va a obedecer, no como este pueblo, que aunque tiene tus leyes no obedece, hace su voluntad, hace lo que quiere. Vénganos tu reino. Venga ese tiempo en el que el pueblo que lleve tu nombre ha de hacer tu voluntad. ¿Y cómo es eso posible? Solamente es posible porque el Señor pone las leyes en la mente y en el corazón de aquellos que son llamados pueblo de Dios. Yo seré su Dios y ellos me serán mi pueblo. ¿Nota usted la transición? ¿Se da cuenta que esto es una analogía de lo que sucedió en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento tenemos el tipo y en el Nuevo Testamento tenemos el antitipo, el cumplimiento del tipo. Israel era tan solo un tipo de aquella verdadera salvación que venía para nosotros. Pero también las mismas situaciones se viven ahí, porque no todos los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida, como no todos los que siguieron al Señor entraron en el reino de los cielos. Y aquí quiero que entienda: el reino de los cielos es el lugar donde se hace la voluntad de Dios. El reino de los cielos es el lugar donde se hace la voluntad de Dios. ¿Sí, hermana?
Sí, sí, como en el cielo. Así es. Sí, el reino de los cielos es el reino de Dios, es el lugar donde mora la justicia. Ahora, ahí es donde precisamente radica o tiene sentido la exhortación de Pedro. Si usted regresa conmigo a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, 13, pero según su promesa, es decir, según la promesa de cielos nuevos y tierra nueva, según su promesa, esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia, por lo cual, amados, en tanto que esperan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles, ya que se tiene una promesa de que vendrá el lugar donde mora la justicia de Dios. Ustedes que todavía no entran, vivan de tal manera que sean dignos de entrar. Ahí la analogía con el Antiguo Testamento. Si tienes la tierra de Canaán hacia adelante, ¿de qué manera debes vivir? Si aquellos que habitan esa tierra van a ser expulsados, la tierra los va a vomitar por la maldad del cananeo, del fereceo, del eteo, de todos los que habitan esa tierra, ¿crees tú que siendo en la misma condición Dios te va a permitir entrar? No. ¿Se da usted cuenta de la analogía? Ahora, el Señor Jesucristo le dijo en una ocasión a sus discípulos: si la justicia de ustedes no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, les aseguro que ustedes no van a entrar al reino de los cielos. Y yo quiero que usted entienda, Él no está hablando de cuando te mueras no te vas a ir al cielo. Está hablando de ese nuevo pueblo que se ha de formar tras la caída del viejo sistema. Así que el argumento podría ser este: si ustedes no son mejores que aquellos que pensaban que eran el pueblo de Dios, si ustedes no son mejores que los hipócritas fariseos, que los hipócritas saduceos y que todo ese pueblo hipócrita que me ha rechazado, ¿creen ustedes que van a entrar al reino de los cielos? Es decir, van a entrar a esa nueva relación donde Dios les va a llamar pueblo mío y ustedes podrán llamarle Dios mío. ¿Se da usted cuenta de esas analogías? De ahí la necesidad que este pueblo que estaba a punto de recibir la promesa entendiera esta exhortación: en tanto que esperan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación. Recuerde que aquí la paciencia no está dirigida a todo el mundo, sino la paciencia está dirigida a aquellos que han sido llamados, que son parte del pueblo, por lo menos externamente, pero que están por entrar a alcanzar la promesa que se ha dado. ¿Cómo lo aplicamos nosotros? Bueno, quiero preguntarle si está entendiendo usted los argumentos. Ahora, créame que lo que le estoy diciendo no es algo que yo me acabo de inventar. Esta es la enseñanza de la iglesia, la enseñanza del pueblo del Señor. Le repito, cuando la iglesia comenzó a tener una esperanza fuera de la tierra, cuando comenzaron a abrazar la filosofía griega, ahí se comenzó a tener una esperanza fuera de la tierra. La idea de que nos vamos al cielo,
nos vamos al cielo, ya nos vamos para allá. Esta tierra está tan fea que nos vamos al cielo. Cuando nos damos cuenta que la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de que el hombre fue creado para habitar la tierra. El hombre cayó, perdió el derecho de habitar en la tierra, pero Jesús vino a redimir al hombre y a redimir la tierra también, y a través de esa redención restaurar al hombre en la posición para la cual Dios lo ha creado, para ser imagen y semejanza de Dios en este lugar, en esta tierra donde Dios nos ha puesto, para reflejar su gloria. Esperamos el último día, cuando el pecado sea extirpado totalmente de la tierra, de nuestra propia naturaleza, y entonces los cielos y la tierra se unan en un solo lugar, donde nuevamente la presencia de Dios, como en el Edén, habite en medio de nosotros de una manera mucho más plena y completa. Desde luego, en estos momentos habita de una manera plena, porque a causa de la justicia de Cristo, el pecado ha sido quitado de nuestros corazones. Pero esperamos la consumación de estas promesas. Me interesa que usted entienda perfectamente esto. Lo segundo que quiero que note también es que a lo largo de la historia del pueblo de Israel estamos viendo distintos tiempos. No fue la misma situación la que vivieron los que salieron de Egipto como la situación que vivieron aquellos que heredaron la tierra y vivieron ya dentro de la tierra. Las demandas eran las mismas: la santidad, la obediencia, pero las circunstancias fueron diferentes, ¿sí? Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros no vivimos las mismas situaciones que vivieron los primeros creyentes, aquellos que vivieron en la época de transición, aquellos que salieron y que esperaban la promesa de cielos nuevos y de tierra nueva. Pero las demandas son exactamente las mismas. A ellos se les demandaba santidad y obediencia, a nosotros se nos demanda santidad y obediencia. Aquellos que habían nacido en la tierra de Canaán, fue requerido de ellos la santidad y la obediencia para mantenerse en la tierra prometida. A nosotros, que podemos decir estamos en el reino de los cielos, se requiere exactamente lo mismo: santidad y obediencia. ¿Para qué? No sea que seamos cortados. Ahora, quiero que entienda bien esto lo hemos hablado mucho. No está hablando de la pérdida de la salvación, sino que de aquellos que han nacido en un pueblo con promesa, no crean y no alcancen esa promesa. No estamos hablando de la pérdida de salvación. Sin embargo, hay advertencias fuertes a mantenernos firmes en la fe. El verso 11, entonces el apóstol Pedro, tomando en cuenta estas cosas, él dice: ¿qué clase de personas es necesario que sean en santa y piadosa manera de vivir? Nuevamente, si la promesa está delante, y si ustedes de verdad creen aquella promesa, ¿qué tipo de personas deben ser ustedes para que sean hallados dignos de entrar a poseer esa promesa? ¿Qué tipo de personas necesitan ser para alcanzar la promesa? Deben ser personas santas y piadosas en toda su manera de vivir. ¿Por qué? Porque el juicio vendrá sobre aquellos que se llamaban pueblo de Dios, pero no tenían ni una vida santa ni una vida piadosa. La exhortación es real, mis hermanos. El apóstol Pedro no está jugando con las emociones de la iglesia, no está jugando con las emociones de la gente, está exhortando ante una realidad. Ellos han salido, ellos han creído en el evangelio, pero ellos necesitan mantenerse firmes si han de heredar la promesa. La vida cristiana no es entonces cuestión de algo que tú crees y nunca lo vives. La vida cristiana es cuestión de que aquello que crees te mantienes, permaneces constante viviendo lo que tú crees. Bien, ¿tienen alguna duda, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿No voy a ir al cielo?, me preguntará usted. Si usted muere antes de que el Señor vuelva, ¿sí va a ir al cielo?
Así es Mateo 7, ¿verdad? 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así es. Es cierto que este pasaje generalmente se aplica al final, cuando en el día del gran juicio el hombre argumente, pero tomado en el contexto, la aplicación primaria es para todos aquellos que están escuchando a Jesús en ese momento. Cuando venga el juicio, dice Jesús, muchos de ustedes dirán, Señor, Señor, en aquel momento se darán cuenta de quién soy yo. Ustedes me despreciaron, ustedes me aborrecieron, y en aquel día, cuando vean que la nación es juzgada, ustedes van a decir, Señor, Señor, yo les diré, nunca los conocí, apártense de mí. Es decir, van a perecer en el juicio, van a morir en el juicio. Es cierto, si esto fue una realidad en ese tiempo, es una realidad en cada momento. Es decir, cuando nosotros estemos en el juicio delante del Señor, si nosotros hoy despreciamos su autoridad, si nosotros no entendemos que vivimos en la etapa del reino de los cielos, donde la voluntad de Dios es posible por la obra redentora de Jesucristo, en aquel día, cuando estemos delante de Él, aunque le digamos Señor, Señor, simplemente seremos apartados eternamente de Él. Israel en el antiguo pacto no podía obedecer a Dios porque las leyes, los sacrificios y el templo no tenían la capacidad de cambiar, de transformar la vida de aquellos que querían ser justificados por las obras de la ley. Pero el pueblo de Dios del nuevo pacto hoy cuenta con un nuevo y mejor pacto, donde todos nosotros, mis hermanos, podemos hacer la voluntad del Señor. Y claro, el reino de los cielos ha llegado. ¿Por qué? Porque en la iglesia, en el pueblo de Dios, la voluntad de Dios se hace perfectamente. Ya no es más una posibilidad, es una realidad. Nosotros como creyentes, hermanos, debemos entender que estamos viviendo una etapa ya no de promesas, sino de cumplimientos, donde como creyentes somos capaces de obedecer al Señor, no por nosotros mismos, sino por lo que Él prometió en el nuevo pacto. Pondré mis leyes en sus corazones. Donde nuestra obediencia es perfecta por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, no por nuestros esfuerzos. Donde nuestra rectitud, nuestra justicia es perfecta por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El reino de los cielos ha llegado. Esperamos, y esto lo tengo que repetir constantemente para que no se le olvide, esperamos su consumación. Pero vivimos en una nueva y mejor época. Recuerdo que hace tiempo leí a un escritor que tituló un pequeño artículo, algo así como El derrotismo cristiano. Y en este pequeño artículo titulado El derrotismo cristiano, él hablaba acerca de que al cristiano se le ha enseñado a vivir en una vida de una constante derrota, de decir no puedo vencer el pecado, no puedo, y pasar por alto el tiempo en el que nos hallamos, pasar por alto la gracia que tenemos en Cristo, pasar por alto el hecho de que en este tiempo, gracias a la perfecta obra de Jesucristo, es posible obedecer al Señor. No solamente es posible, es un llamado, es un requisito de parte de Dios, de nosotros como su pueblo. Obviamente no estoy hablando de una obediencia, hablando humanamente de una obediencia sin defecto, pero sí de una obediencia que está en un constante crecimiento. Mientras mejor conocemos a Dios, mientras mejor sabemos lo que Él ha hecho en favor de nosotros, mejor y más preparados estamos para obedecerlo. Estamos creciendo en una mejor obediencia.
Ya no hay algo que Dios necesite hacer para que nosotros tengamos una obediencia perfecta. A veces, hermanos, oramos o pedimos cosas como si la salvación hubiera quedado limitada en algún aspecto. Señor, dame algo para que yo te pueda obedecer, y no nos damos cuenta que la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario es perfecta y ha abierto la entrada a un nuevo y mejor pacto, donde se dice de nosotros que nosotros, gracias al poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios en nuestros corazones, podemos obedecer perfectamente al Señor. Quiero que me entienda algo. Un creyente de 1 mes de edad tiene una obediencia perfecta como un creyente de 30 años de edad en el Evangelio. Le voy a poner este ejemplo. Tenemos aquí voy a poner este ejemplo, tengo a Baruch, a Carlos y a mi esposa. Los 3 tocan el teclado, ¿sí? Cada uno, por el tiempo y la edad, lo hace de manera diferente, pero podemos decir que es perfecto, porque de acuerdo a la edad, a la capacidad que tiene Baruch, lo que él toca es perfecto. ¿Por qué? Porque está de acuerdo a su edad. Mientras vaya creciendo y aprendiendo y mejorando, seguirá siendo mejor, perfecto. Carlos toca el teclado. Por la edad que él tiene y por lo que él sabe, también él toca de manera perfecta. Mi esposa toca el teclado. Por su edad y por el tiempo que tiene, también toca de manera perfecta. ¿Significa que no necesitan crecer porque ya lo hacen perfecto? No, significa que en la etapa que están lo hacen perfecto, pero eso es la base de su crecimiento. A eso me refiero. Un creyente de 1 mes tiene una obediencia perfecta. ¿Por qué? Porque obedece lo que conoce según su edad de creyente. ¿Sí me están entendiendo? Pero no significa que no va a esforzarse a crecer. Porque en la medida que vaya conociendo más y mejor a Dios, su obediencia seguirá siendo perfecta, porque va aumentando su conocimiento en la palabra de Dios y va dependiendo más y más del Espíritu Santo, y su obediencia seguirá siendo perfecta. El problema es cuando tú dices, ya lo sé, y no avanzas. De esto nos advierten las Escrituras, de dejar de alcanzar aquello para lo cual hemos sido llamados. Ese fue el gran error del pueblo de Israel, que pensó haberlo alcanzado y se detuvo en una etapa, no siguió adelante y no alcanzó la promesa porque en ellos hubo incredulidad. Pero dice el escritor a los hebreos, pero nosotros no somos de aquellos. Esa era la confianza del escritor a los hebreos de aquella iglesia, y creo que esa debe ser la confianza que nosotros debemos tener. El lugar donde te encuentres en la vida cristiana no implica que has alcanzado la meta, aunque eres perfecto con base en el sacrificio del Señor Jesucristo, sigues siendo llamado a la perfección. A eso me estoy refiriendo cuando digo que la obediencia de un creyente de 1 mes o de un día es perfecta, igual que la obediencia de un creyente de 50 años es perfecta, en el sentido de que siempre estamos avanzando hacia la meta, que es Jesucristo. Así que, mis hermanos, teniendo en cuenta que nosotros, si cabe la palabra, hemos nacido en cielos nuevos y tierra nueva, es decir, en la nueva etapa donde la voluntad de Dios puede ser obedecida de manera perfecta, ¿qué debemos hacer? ¿Conformarnos al mundo? ¿Conformarnos a nuestras pasiones? ¿Conformarnos a nuestras debilidades? ¿Conformarnos a la debilidad natural de nuestra carne? Si hemos nacido en la tierra que fluye leche y miel, en la tierra de la promesa del pacto, en la tierra donde se nos dice que el nuevo pacto es la base de nuestra obediencia, ¿cómo debemos vivir entonces? Si aquellos que la veían hacia adelante fueron exhortados a esforzarse para alcanzarla, nosotros que hemos nacido dentro de esta nueva etapa, entonces, ¿cómo debemos vivir?
¿Se da cuenta que el alcanzar una promesa no implica sentarte y descansar, sino vivir de acuerdo a lo que has recibido? Porque el Señor Jesucristo dijo: de verdad les digo que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Y en ese sentido, la iglesia de este tiempo ha recibido mucho más que los creyentes del antiguo pacto. Y si de ellos se demandó obediencia y rectitud, ¿qué crees que se va a demandar de nosotros cuando hemos recibido aquellas promesas? ¿Qué cree que se va a demandar? Si mucho se nos ha dado, mucho se nos va a demandar. Bien, no sé si usted tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Si quiera incluso que aclaremos algún punto mejor, usted puede preguntar o comentar. Sí, la diferencia entre el pacto antiguo y el pacto nuevo es la operación. La operación, no se había cumplido la promesa. Tomemos en cuenta que dentro de ellos hubo un pueblo, un remanente que obedeció al Señor y vivió de manera correcta debido a la promesa. ¿Sí? O sea, la fe puesta en la promesa operó esa gracia en sus corazones. Nosotros ya no vivimos con la fe puesta en la promesa como algo que esperamos, sino como algo que hemos recibido. ¿Sí? Aquellos fueron salvos esperando la promesa, nosotros somos salvos en la promesa, habiendo recibido la promesa. Y si yo solamente quiero que tomen en cuenta, si de Abraham al advenimiento de Jesucristo, cuando se cumple la promesa, pasan por lo menos 4 milenios, de su advenimiento a la consumación del reino, no creo que sea en estos 2 milenios. Ahora entiéndame, no estoy tratando de poner fechas. Alguien dijo con mucha razón, un escritor presbiteriano decía: los creyentes de la iglesia del primer y segundo siglo, los creyentes, decía él, de otras épocas, construían enormes edificios donde la palabra del Señor era enseñada, enormes estructuras, teniendo en cuenta las generaciones que venían delante. Dice él: hoy la iglesia en la actualidad construye débiles edificios porque constantemente dice: el mundo ya se va a acabar. Ya no piensan en generaciones. Pero la iglesia del Señor tiene expectativas en esta y en la vida que sigue. Nosotros tenemos esa esperanza. La consumación de los cielos está por delante de nosotros, es cierto. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero como herederos de esto que se había prometido, tenemos que vivir de acuerdo a lo que hemos recibido. Vivamos dependientes del Espíritu Santo hasta que el Señor vuelva. Incline su rostro y vamos a orar. No sé si tenga alguna duda o algún comentario.